Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, dependiendo de cuándo estén viendo esto, ya que vamos a hacer una grabación de esto que denominamos Bitácora Interior 1, 2 y 3. Ah, hola, Yolanda, buenas tardes de Argentina. Bueno, como les iba Hola, diciendo, hola. ¿cómo Buenos días, de están? Honduras. Hola, Ah, bien, bueno, gracias. bueno, ahí, esto se llama Bitácora Interior y antes de empezar, yo quisiera una reflexión de un libro que se llama La psicología del ganador, pues incluso piensen en esto, se llama Bitácora Interior, y si nos vamos a la historia, ¿quién era el que escribía la bitácora? ¿Quién escribe la bitácora? Incluso en Futurama aparece Lila escribiendo con Bitácora del capitán y cuenta una historia del día. O sea, la bitácora la escribe el capitán del barco. No la escribe el tripulante, no la escribe. Es más, la puede escribir el polizón si quiere, el que va, pero por lo general la escribe el capitán del barco. Y acá vamos a la par con Dennis Whitley, cuando en una parte dice: Yo no me di cuenta que llevaba el control de mi vida hasta que tenía unos 35 años más o menos. Y él cuenta la historia de que le estaba dando a la hija puré de zapallo y la hija no lo comía. La hija con 11 meses no comía el puré de zapallo. Le abre la boca, le pone la cuchara suavemente y se lo escupe. Entonces, encima él dice sobre mi corbata nueva. ¿Qué pasó en ese momento? Él se da cuenta que la hija con 11 meses descubre que algo no le gusta. Lo lleva a pensar a sus 35 años que empieza a tener prácticamente el control o un poco a decidir sobre su vida. Esto de pensar en una bitácora, en un registro, en un escrito, en una forma de expresarnos. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que escribir es frenar? Ya más que nada, de escribir ya es más que ordenar. Escribir es frenar, es ese bajar un cambio, es sentarse y pensar cada palabra para descubrir qué te pasa en tu interior. Entonces, vivimos en un mundo que se centra en el afuera. Y ahí nosotros estamos respondiendo, haciendo, resolviendo. Pero pocas veces nos detenemos a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué nos pasa. Esto lo repetí un montón de veces, pero es una realidad. El arma más poderosa que podemos tener es un estado interior. Por ahí va a veces. ¿Y cómo logro ese estado interior? Una forma en la escritura. Entonces, si uno no tiene este trabajo de conocerse a sí mismo, por lo general termina repitiendo patrones. Los repite una y otra vez. Entonces de acá viene esto: ¿y por qué siempre me pasa lo mismo? Hay gente que vive en eso: ¿y por qué siempre me pasa lo mismo? Y cada vez que quiero hacer algo pasa esto. Entonces, esto de que no elegimos, simplemente reaccionamos. Y es acá donde queremos centrarnos, porque es lo interior, en esto de la bitácora, es lo que influye prácticamente todo. En lo interior vas a encontrar el pensamiento, el sentimiento. Es más, la experiencia termina siendo interior si uno lo analiza de fondo. Es más que salir a probar, la experiencia termina siendo algo interior. Cuando recordás la experiencia, ¿qué recordás? Tu interpretación, lo que sentiste, lo que pensaste. Incluso pensar, sentir y decidir terminan siendo procesos internos. Tienen su reflejo en el exterior, pero terminan siendo procesos internos. Entonces le damos este plus hoy, que ya escribir es más que ordenar, escribir es frenar, ¿no? Es frenar, es ver dónde estás, es ver qué tenés, es ver qué te falta, es ver qué te sobra. Eso, en cierta forma, es escribir. Y por eso lo llevamos a esto relacionado con un viaje y tenemos como título La bitácora interior. Prácticamente desde tiempos antiguos, desde tiempos inmemoriales y prácticamente desde siempre, el ser humano ha tenido la necesidad de dejar una huella en el mundo. A lo largo de la historia,
los hemos visto. Entonces, desde el dibujo en la pared hasta los complejos tratados filosóficos. ¿Qué pasó con esto? Escribir es un acto profundamente humano. Piensen en esto, ¿qué otro ser vivo tiene esta capacidad de dejar una huella? De poder, una huella en el sentido de una producción un poco más consciente, porque huellas dejan todos los animales. ¿No? Dejar algo escrito, dejar un dibujo, dejar una forma. Hasta ahora, el único que lo hace es el ser humano. Hemos visto chimpancé usar herramientas, pero esto de escribir, de dibujar, de proyectar, de hacer, creo que marcó la diferencia en prácticamente toda la historia. Esto de que de repente se le ocurrió de dibujar algo en una pared. Y lo primero que dibujó fue la vida cotidiana. Después proyectó y después empezó a dibujar el mundo interior. Entonces, ese mismo proceso hacemos nosotros a veces hasta sin querer. Entonces, escribir es un acto profundamente humano y más allá del registro, es una herramienta para comprender. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando comprendemos? Uno comprende o se dio cuenta que comprendió porque puede explicar. Tomo una frase de la sociología. Weber decía que la sociología es una ciencia que pretende comprender para explicar. Entonces, cuando uno comprende, puede dar explicaciones. Y esa es la magia que tiene esta comprensión. Y es mucho más del entendimiento, decir, sí, lo entendí para mí, pero si lo tengo que explicar, me cuesta. La persona que tiene comprensión es la que puede dar explicaciones. De qué le pasó, de dónde viene, de qué le falta, de qué tiene. De registro, y encima piensen en esto, a lo largo de la historia y en estos 300 años de ciencia, la ciencia comenzó con la observación, con el registro. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos a nosotros mismos? La ciencia comenzó con esta capacidad de observar, con esta capacidad de registrar. Y a través de ese registro, ¿qué se buscaba? Con el movimiento de la luna, con el movimiento de los astros, se buscaba establecer leyes. Entonces, prácticamente si lo llevas a tu interior, en este recorrido de hecho bitácora, terminás constituyendo leyes. Y prácticamente son las leyes de tu propio conocimiento. Entonces, en este grandísimo universo que es la escritura, existe una modalidad íntima, silenciosa, pero a la vez produce revoluciones internas gigantescas. Es la escritura terapéutica. Y más en este sentido que parece que estamos haciendo algo nuevo porque es bastante innovador. Ya no es una escritura terapéutica desde la psicología, sino que acá entra el desarrollo personal, la historia, la comunicación, el coaching, la espiritualidad. Entonces, es así como le fuimos dando un plus a esto que en 1970 más o menos se llamó escritura terapéutica desde la psicología. Hoy la vemos desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior. Simplemente no buscamos resultados estéticos ni cumplir reglas literarias. Escribir con fines terapéuticos. ¿Cuál es el fin de escribir con fines terapéuticos? Es que busques dentro de tu interior tus propias respuestas. A través de ese momento en el cual no pensás y solamente escribís, tu mente queda en blanco, respondés el ejercicio, se te ocurrió una idea y la desarrollás. Es la conciencia expresándose. Entonces, por eso me encanta entender a la escritura como la expresión más fiel de la conciencia en ese sentido. Poner en palabra lo que muchas veces no sabemos que sentimos, poner en palabra lo que no sabemos que pensamos, poner en palabra lo que no sabemos que nos pasa. Y si se usó hace 300 años para consolidar la ciencia, si lo usaron en la antigua Grecia para establecer las leyes de los movimientos de los planetas, ¿por qué no lo retomamos y lo usamos para nuestro crecimiento interior, para conocernos a nosotros mismos? Esta escritura va a ser la vía directa entre la conciencia y el inconsciente. ¿Qué pasa con esto? La conciencia es la luz que el inconsciente no percibe. Y en este caso la conciencia va a ser la luz que percibe al inconsciente. Entonces,
Piensen en esto, pareciera que es al revés. El inconsciente no puede ver a la conciencia, pero la conciencia puede viajar, recorrer, ahondar, hacer una bitácora de lo que es el inconsciente. Y eso es la magia que tiene esto de sentarse y escribir, incluso desde el lugar este que es lo terapéutico. Piensen en esto, un puente entre lo vivido y lo comprendido, entre lo que viví, lo que me pasó, lo que pensé, incluso llegamos al punto de que nos damos cuenta que lo que pasa en nuestro interior termina siendo más real que aquello que pasa afuera. Tu interpretación, tu sentimiento, tu idea, termina siendo mucho más real de lo que pasa afuera. Entonces, ¿qué me deja esto? Yo veo el mundo con lo que sé. Y eso es lo importante. Acá uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa, pero ve el mundo con lo que sabe. Interpreta el mundo con lo que sabe. Se relaciona con los demás a partir de eso que sabe. Sobre todo, piensen en esto y seguimos con sociología. Marx decía que la conciencia se revela en las condiciones materiales de existencia. O sea, cómo yo me relaciono con las cosas es mi conciencia. ¿Cómo me relaciono con la historia? Es mi conciencia. ¿Cómo me relaciono con las cosas que me rodean? Termina siendo mi conciencia. Entonces, la conciencia se refleja en las condiciones materiales de existencia. Es muy distinto una mesa llena de libros a una mesa llena de, no sé, botellas de alcohol. Entonces, la conciencia se revela en las condiciones materiales de existencia. ¿Qué es lo que me rodea? ¿Qué hay que puedo ver y tocar alrededor mío? Esa es tu conciencia. Y es fantástico como frases de la sociología tienen también su trasfondo espiritual, si queremos decirlo. Comprender para explicar y entender a la conciencia como un flujo de relaciones. Entonces, cómo yo me relaciono con lo que me rodea es mi conciencia. Y esto de la escritura está en el medio entre el dolor y la sanación. Esto es fantástico porque ¿cómo puede ser que expresar algo me haga sanar? Entonces, previo a la escritura terapéutica, podemos decir de la terapia en general, en el cual Freud decía de curar el alma a través de la palabra. Y, y acá estamos otra vez curando el alma a través de la escritura. Por eso no se trata de escribir bien, se trata de escribir de verdad, se trata de escribir verdades, manifestar verdades, expresar verdades. Y cuánta verdad hay en esto que es el interior, en esto que son los pensamientos, las ideas, las emociones, incluso vamos a más, las actitudes, los sentimientos, y entendemos que prácticamente la historia que tenemos como persona es el reflejo de la historia de la humanidad prácticamente. ¿En qué parte estamos? Y algunos estarán en su renacimiento, otros estarán en una época más artística, otro en una época de revoluciones y cambios, otro en una época religiosa, como pudo haber sido en la Edad Media, otro en una época de descubrimientos científicos. Entonces, pensemos en esto y me acuerdo que lo dijo un profesor en una clase de la universidad, que el aprendizaje de un niño se refleja en el aprendizaje que tuvo la humanidad, o el aprendizaje de la humanidad se refleja en el aprendizaje que tiene un niño. Entonces, piensen en esto, lo fantástico que es retomar esto de una bitácora interior para hacer un viaje hacia nosotros mismos, hacia nuestros pensamientos, hasta nuestras ideas, hacia aquello que en verdad somos. ¿Qué pasa con esto? En este sentido, la escritura se vuelve espejo. La escritura se vuelve medicina. La escritura parece esto de una confesión. Es más, si conocen un poco de los ejercicios de yoga tibetano, los yogis hablaban de esa práctica como una penitencia sagrada. Entonces piensen en esto, la escritura como una penitencia sagrada, la escritura como espejo, como medicina, como confesión, para llegar al punto máximo de la escritura como revelación. Te muestra algo que no veías, te muestra algo que no estaba. Piensen en esto, ¿qué era revelar una fotografía? Era pasar de un plástico que se veía con pocos colores a una imagen más nítida que se... Entonces, eso era revelar.
Algo que estaba oscuro y con poco sentido pasaba a ser algo nítido. Y eso pasa en nuestro interior simplemente con el hecho de escribir. Continuando, fíjense esto que a lo largo de la historia, muchísimos estudios sobre psicología, pero más que nada sobre neurociencia, han demostrado esto. Escribir sobre nuestras experiencias difíciles reduce el estrés. Llega hasta nuestros átomos, llega a nuestra biología, llega a las moléculas del cuerpo. Mejora el sistema inmunológico. ¿Cómo puede ser que escribir mejore el sistema inmunológico? Y contribuye a una integración emocional de los eventos traumáticos. Todo eso hace escribir. Entonces, si hace todo esto, ¿por qué no se retoma? Prácticamente es una actividad olvidada esto de escribir. ¿Y por qué resuena tanto en quien lo descubre? Porque hay como una memoria biológica. Si lo usamos hace 40.000 años atrás en una cueva, o sea que hay una memoria en nuestro interior que hace que resuene. Y si lo hice aquella vez, mi antepasado lo hizo, una parte de mí también lo hizo, cuando me lo encuentro va a resonar, va a tener esto de, a ver, ¿y cómo es? ¿Y qué sería? ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces, más allá de evidencia científica, la escritura es una experiencia viva. La escritura terapéutica es un acto de coraje. ¿Iba a decir algo, Yolanda? Sí, la verdad es que no queremos salir de la zona de confort, Ah, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva, incluso ahora estamos como idiotizados con el teléfono chateando, pero chateando tonteras que no son de desarrollo como usted nos está manifestando aquí. Y tiene sentido lo que nos dice ahí que reduce, que ayuda a mejorar el sistema inmune, eso es porque tremendo. claro, como sirve como terapia, yo estoy liberando mis complejos, mis dolores, bueno, esas cosas que me he apropiado de ellas sin ser mías, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por eso ayuda al sistema inmune, porque Exactamente. libera todas las cargas. Así como cuando haces ejercicio y transpirás, que prácticamente te purificás, la escritura viene a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué te combina tanto esto de correr y escribir prácticamente? Son actividades que estuvieron presentes en nuestra historia como seres humanos. Más vale que te va a resonar. ¿Por qué funcionó tanto? Fíjense que a partir de la escritura, mucho tiempo después, empiezan a aparecer los registros. ¿Qué empiezan a hacer? Los almanaques, los días, las estaciones. Y eso pasó todo con el hecho de sentarte y escribir. Entonces, la vida pasa a ser ese gran viaje donde ejerces como capitán escribiendo en una bitácora. Entonces, a través de el papel, incluso ponemos la pantalla para pensar en un teclado, uno se atreve a explorar prácticamente sus abismos, como esas partes oscuras que a las veces no tenés acceso, y su cielo, lo que ilumina, lo que querés, lo que anhelás llegar. Entonces, viene ahí lo de Yolanda rescatando esto de la escritura fortalece, mejora el sistema inmunológico. ¿Y cómo puede ser eso? Entonces, uno saca de adentro aquello que tiene. Uno trata de conocer aquello que lo trauma, aquello que lo molesta, aquello que le pesa. Entonces, aliviana su vida, su existencia y su pasar por el mundo a través de la escritura. Alejandro, me encanta esta temática porque nos hace llevarnos hacia adentro de nosotros, ¿verdad? Y nos Sí, damos cuenta de que nosotros no somos ese mundo externo, sino este mundo interno, exactamente. definitivamente. Y a través de la escritura me puedo dar cuenta de mis debilidades y de mi fortaleza, ¿verdad? Ujú. Por ende, como decía usted al principio,
es algo que me lleva a la observación. ¿En qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer mucho más en estas virtudes que tengo, verdad? Entonces es hermoso porque lo lleva a uno a conocerse a uno mismo, a descubrirse uno mismo. Exactamente. Y tengo Gracias. dos más de esto, de Bitácora Interior. Pues está la 2 y está la 3 también, la semana que viene y la otra. Sí, Flores. Algo a compartir, hablando de esto que vos decís, ¿no? Mejora el sistema inmunológico, cómo también se refleja en lo físico, que por ahí es lo más tangible y lo más fácil, entre comillas, ¿no? De identificar a veces las sensaciones. En lo personal, algo que me pasa por ahí, soy de agarrar mucho la lapicera cuando me siento ansiosa, ¿no? Como hacer una descarga ahí. Y si yo me observo antes de escribir y después de escribir, puedo observar esos cambios físicos, ¿no? El corazón como que se desacelera, el ritmo de la respiración se vuelve más calma, la mente está más tranquila. Digo, uno con un poco eso, como dice Yolanda, un poquito de observación, a veces no se necesita demasiado tampoco, sino estar atento, podés notar esa diferencia. Y al momento, digamos, ¿no? Si bien a largo plazo también terapéuticamente trae muchísimos beneficios, al momento como sentarte a meditar, que es algo que vos lo decís siempre, Ale, es una forma de meditar. También sentís el beneficio de escribir. Ahí te tiraste las tres actividades prácticamente que son milenarias, porque en esto de, en vez de descontrolarse para buscar una solución, cerrás los ojos, te calmás y decís, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? En lugar de tratar de romper todo. Entonces, vemos cómo esto de escribir, que estuvo presente a lo largo de la historia, actividades como correr, bailar, el fuego, esto del descubrimiento del fuego y todo lo que pasa. Entonces, me acuerdo siempre de la película Náufrago. ¿Qué es lo que hace primero cuando se encuentra en esa isla? Y parece que hace el mismo proceso de la humanidad, conquistar el fuego, y la ramita y el cosito, y hasta que lo logra. Entonces, prácticamente vivir es embarcarse en ese viaje. Lo que pasa que vivimos o comenzamos este viaje sin un mapa. Nadie nos dice por dónde ir, qué hacer y que vamos haciendo el mapa a medida que lo vamos recorriendo. Entonces, sin ruta definitiva, sin certeza. ¿Y qué hacemos? Simplemente nos adaptamos. Es como dice la renga, que nació en un mundo que ya estaba enchufado así funcionando. En parte nos pasa eso. Nacemos en un mundo que ya está funcionando y no te toca más que adaptarte. Por eso es que las personalidades pasan a ser diferentes. Ese mundo que te tocó crecer entre los 6 y los 7 años, son todos distintos. O sea, naciste en un mundo que ya estaba enchufado así funcionando. Pareciera que la vida te desarrolla hasta cierto momento y después pareciera que te deja. Incluso las, las teorías sobre el conocimiento y sobre el lenguaje dicen que nosotros a los 13 años ya prácticamente tenemos cierto lenguaje o ciertas áreas del lenguaje ya formadas. A partir de ahí ya depende de nosotros. Y fíjense qué edad importante. En otros tiempos, con 13 años empezabas a trabajar. Hoy, con 13 años, empezás el secundario. Y de repente tenés una franja en la cual convivís entre los 12, 13 hasta los 18, 20. Entonces, pareciera que ya no te mueves en un lugar con una edad fija, sino en una franja etaria. Entonces, en esa vida, a veces el mar está calmo, a veces tenés viento a favor, a veces tenés tormenta, a veces parece que no hay brújula, a veces parece que todo está perdido, pero incluso en los momentos más oscuros tenés esta chispa, tenés esta intuición, tenés este impulso que te dice, a ver, detenete, frenate, pensá. Pues, incluso a veces también escribir es darle un poco de luz a la oscuridad. Entonces, de acá te lleva esto de bitácora interior, de escribir. Incluso cuando uno piensa en una bitácora, automáticamente piensa en un marino,
piensa en un capitán, piensa en un barco. Entonces, por eso lo relaciono con bucear, con recorrer, con navegar lo que es nuestro interior. Y acá continúa, Flor tiró la sonrisa ahí, porque claro, es una metáfora marinera. Y acá volvemos a esto, cada persona es el capitán de su propia nave. Entonces, podemos nacer, y acá empieza el recorrido. Nacemos en un puerto, que es tu familia, es tu entorno, es tu lugar, es tu costumbre. Entonces, todos vamos a nacer desde este lugar de un puerto. Entonces, y a veces vas a tener situaciones difíciles, acá, tempestades heredadas, porque incluso cualquier reacción que tenés hoy como adulto o como joven, son cuestiones que heredaste, que las aprendiste en tu primera etapa de vida. Navegás por mares que no elegís, porque nacés en un sistema que ya está funcionando, con estructuras familiares, con pensamientos de otros, con reacciones de otros, con ideas de otros, y de acuerdo a lo que vibra en tu interior es que vas tomando lo que te sirve y lo que no. No, recuerden esto, somos nosotros los que sostenemos en cierta forma el timón. En esa primera etapa de vida parece que nos reparten determinadas cartas. Un amigo siempre miraba para arriba y decía, a ver si me tiran alguna carta buena. Se lo atribuía a la suerte, al destino. Acá, volviendo a este tipo de metáfora de las cosas que se reparten, entre los 0 y los 7 años recibiste determinado tipo de cartas. Son las cartas que te tocaron. Posteriormente, de los 3 en adelante podés ir eligiendo alguna de esas cartas. Y más adelante, si quieren, pasando los 21 con cierta madurez, ya puedes acercarte a determinado tipo de conocimiento, que es con lo que resuena en tu interior. Entonces, nosotros decidimos después qué hacer con las cartas que nos tocaron. Somos responsables de nuestro recorrido, de nuestras decisiones y también de nuestras pausas. Entonces, y como todo capitán, necesitamos un registro, necesitamos un documento, necesitamos anotar lo que he vivido, entonces, lo pensado, lo sentido. Esto de la bitácora del capitán, incluso los mapas que tenemos del mundo, ¿cómo se hicieron? Con la bitácora de los capitanes que salían a explorar los mares. ¿Cómo puede ser que incluso, no sé si les pasó, acá cerca tenemos Viedma y está la desembocadura del río, donde uno puede seguir es más, cuando uno va caminando entre el río y el mar, es igual a como lo ve en el mapa. Se ve igual la curva, cómo se hace, y dice, mirá, entonces se necesitó pasar por ahí para poder escribirlo. ¿Sí? En nuestro interior pasa lo mismo. Para poder escribir necesitas pasar por la situación. Para poder escribir necesitas reconocer el pensamiento. Para poder escribir necesitas analizar aquello que sentiste, que pensaste, aquello que te emocionó. Y más aún, piensen en la importancia que tiene esto, que hoy el mundo se mueve más por la emoción que por lo racional. Si vos encontrás aquello que te emociona, más aún a través de la escritura, podés no solo dominar parte de tu vida, podés cambiar. Entonces, si la publicidad, la comunicación, los grandes medios, incluso las redes sociales, se centran en esto de la emoción para influirte a mirar, a comprar y a hacer capaz que cosas que no decidís, tomalo para tu interior y usá esa misma emoción para crecer, para cambiar, para mejorar, para ser mejor cada día. ¿Qué lo hace tan significativo a esto de Bitácora 1, 2 y 3? Proviene del mundo de la navegación, ¿no? De los antiguos navíos. La bitácora era una caja de madera ubicada cerca del timón. Piensen en esto, cerca del timón, de donde se dirigen las acciones.
de donde dirigís, donde decidís doblar, donde decidís ir derecho, donde decidís. Entonces, los capitanes se turnaban, capitán había uno solo, ¿no? Y el capitán estaba en el timón, ¿y qué tenía al lado del timón? Tenía la bitácora, ¿no? Una caja de madera ubicada en el timón, donde se guardaba la brújula y se protegía de la intemperie. Dentro de la caja también se conservaba un cuaderno, el libro de bitácora, en el que el capitán o el piloto anotaba día tras día el rumbo. ¿Qué pasa con la bitácora interior? Día tras día, semana a semana, cada 15 días, una vez por semana, ¿no? Detenete en un momento y decir, a ver, me pongo en el rol de capitán de mi propio barco, de mi propia vida, y empiezo a registrar las condiciones de mi interior, las coordenadas, las decisiones tomadas, los incidentes. Entonces, la bitácora es la memoria del viaje prácticamente. La esencia del viaje, la memoria del viaje estaba centrada, estaba dentro de esa bitácora. Entonces, si se usó hace muchísimo tiempo, ¿por qué no lo retomamos? ¿No? Y de repente podemos ver que el 1 de abril sale el Artemis para hacer el recorrido por la cara oculta de la Luna y regresar a la Tierra. ¿Y dónde está esto de la bitácora? El registro de viaje. Entonces, llevándolo a nuestro interior, vamos a tener esta posibilidad de navegar nuestro interior, conocer nuestro interior y a la vez dejar un registro a través de la observación. Y inevitablemente, ¿qué estamos haciendo en ese caso? Produciendo conocimiento. La bitácora en sí no era simplemente un diario técnico, estaba la historia viva de la travesía, del recorrido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Piensen en esto, si el barco naufragaba o desaparecía, la bitácora era como la caja negra del avión, ¿no? La bitácora podía ser lo único que quedaba para reconstruir lo que había ocurrido, por dónde anduvo, qué pasó, dónde se quedó, qué lo asombró, qué le causó miedo, qué le causó eh, paz, que estaba todo ahí en ese registro del viaje que era la bitácora. Si el viaje era exitoso, la bitácora servía para enseñar a otros la bitácora servía para corregir errores, para revivir experiencias. Y acá ya tiene este plus de no solo pensar que la bitácora interior es para nosotros mismos, sino que queda para la posteridad. Fíjense también, algo que nombramos siempre en estos encuentros, valorar la palabra. Entonces, retomo esto de Gladiador que dijo, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. No, seamos más profundos, lo que decimos en la vida tiene su eco en la eternidad. Vamos, ¿quieren algo más profundo todavía? Lo que pensamos en la vida tiene su eco en la eternidad. Entonces, es valorar la acción, valorar la palabra, valorar el pensamiento. Y ya el último plus sería, lo que escribimos en nuestra vida tiene su eco en la eternidad. Con el tiempo, el concepto de bitácora se extiende más allá de lo naval. Entonces, bitácoras de viaje, bitácoras de campo, bitácoras científicas, bitácoras digitales. Si bien tiene todo un contexto, asombra esto, la bitácora estaba cerca del timón, al lado de la brújula. Fíjense las cosas con las que compartía la bitácora, una caja al lado de el timón junto con una brújula. Todos elementos importantísimos, porque el timón te marca la dirección, la brújula te marca el norte y a partir del norte te guías con los demás puntos cardinales. Y ahí estaba el cuadernito donde se escribía, donde se expresaba, donde ponías en palabras escritas aquello que sentiste, que viviste, que experimentaste. En este sentido,
y hablando del desarrollo personal, el autoconocimiento, la bitácora recupera su sentido más profundo. Entonces, es el lugar donde registramos el viaje del alma. ¿Y qué pasa con esto? El viaje del alma. ¿Qué quiere decir? ¿Es el alma la que está viajando? Da a entender eso. Entonces, es el alma la que está registrando, es el alma la que está viviendo. Y cuando pensamos en alma directamente, pensamos en la esencia y a la par pensamos en la conciencia. Entonces, el alma como la base de todo ser, la conciencia como la base de todo ser. Por eso nos habla de la eternidad ahí, ¿verdad? Por esa esencia que tenemos, esta individualidad. Sí, ese es un tema también bastante bonito, pero incluso podemos pensar que el alma navega hacia la eternidad, ¿no? En esta vida es el alma navegando hacia lo eterno. Tiene este envase físico hoy, ¿no? Tiene esta mano que escribe, tiene este teclado con el que... pero está navegando hacia dónde, hacia la eternidad. Y en eso, ¿qué tipo de bitácora va a dejar? ¿Qué descubrimientos va a hacer? ¿Por qué lugares va a navegar? Llevar una bitácora viene a ser una de las prácticas más transformadoras que cada uno de nosotros podemos adoptar. Entonces, no se trata de las películas con el querido diario. Hoy a la mañana desayuné, me encontré y hice. No, no, no. Es registrar cómo nos atraviesa lo que ocurre. Incluso ya es un montón hacer eso. Esa de las películas con el querido diario y contaba todo lo que hacía, ya era un montón. Ya marcaba cierto cambio. Porque incluso cuando volvías a leer aquello que hiciste, seguramente ni siquiera te acordabas, ¿no? En esta memoria selectiva, el hecho de anotar hace que después diga, ah, mira, qué bueno esto me sirve ahora, esto que es, aquello que era, ¿por qué lo dije? Incluso, no sé si les pasa, si son de alguna vez anotar aquello que sueñan. El recuerdo no aparece ni cuando lees lo que anotaste. Digo, pero no me acuerdo, y estoy leyendo, no sé, un sueño del 2010, y no quedó nada, quedó el escrito, quedó parte de la bitácora, quedó ese registro, pero no, la conciencia como memoria, como emoción y como aprendizaje parece que lo descartó. ¿Por qué? Porque la conciencia es selectiva. El alma es selectiva en ese sentido. Si la conciencia puede aprender, puede tener memoria y puede tener emoción, ¿sí? Perfecto, es todo eso, pero a la vez selecciona. Con esto me quedo, con esto no. Esto lo traigo, esto no. Esto lo tengo presente, esto no. Ahí ella ejerce esto de ser selectivo, ¿sí? Por eso la programación neurolingüística dice que la realidad no la vemos por completo, sino que vemos una fracción. El esfuerzo que implica ver el panorama completo. Eso es lo que trae la escritura. Trae el detalle, trae el desarrollo, trae esto de, si solamente vemos el 10% de lo que existe con la escritura, capaz que ves un 15, un 20. ¿Por qué? Porque le empezás a dar más detalle. No se trata simplemente de anotar lo que ocurre, sino de registrar cómo nos atraviesa lo que ocurre. Y acá vienen las preguntas copadas de, ¿qué sentí? ¿Qué pensamientos se repitieron? ¿Qué decisiones tomé y por qué? ¿Qué deseaba? ¿Qué necesito? Como dijo Yolanda, ¿qué me duele? ¿Qué me fortalece? ¿Cuál es mi debilidad? ¿No? Suena mucho más profundo a querido diario. Hoy me levanté y desayuné, comí, me encontré. ¿Sí? Esa bitácora va a estar cargada de aquello que sentiste, de aquello que pensaste, de las decisiones. Piensen en esto, si bien pareciera que la decisión es el cuerpo moviéndose, termina siendo algo interno, producto de lo que pensé, producto de lo que sé, producto de lo que aprendí, producto de mi memoria. Entonces, a la hora de escribir, tengan en cuenta esto, el sentimiento, el pensamiento, la decisión, el deseo, la necesidad,
el dolor, tus propias fortalezas. Eso es escribir desde lo terapéutico, eso es escribir desde el desarrollo personal. Incluso también la profundidad que tiene el hecho de escribir. Está bien, podemos hablar de lo que sentimos, pero cosa diferente es el registro y posteriormente el estudio del registro. El pensamiento pasa, la palabra supuestamente también, pero lo que escribís no. Sea con buena letra, con mala letra, está ahí, se puede volver, se puede tachar, se puede volver a escribir, se puede cambiar. Entonces, esta bitácora, sobre todo la bitácora interior, se convierte en la principal herramienta de autoconocimiento, de autocompasión, si quieren decirlo, de autoanálisis. ¿Sí? Este estudio sobre sí mismo a través de una herramienta que había en la antigüedad con los navíos. Repito esto, pues me encanta el lugar donde estaba la bitácora, junto al timón y al lado de la brújula. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra brújula? ¿Cuál sería nuestro timón? No sé. Mediante el timón vamos de un lugar hacia el otro. ¿Sí? El cuerpo va de un lugar hacia otro. La mente va de un lugar hacia otro. El pensamiento va de un lugar hacia otro. Entonces, si en ese ir cambiando hay un registro, cuánto mejor. Entonces, esta bitácora te permite mirar atrás, no con culpa, sino con comprensión. Volvemos, ¿no? Comprender para explicar. Y acá empezás, en esta bitácora interior, a detectar patrones, porque incluso podemos nombrar los patrones graciosos de a la mañana pienso algo parecido, el sentimiento de los viernes, que es viernes y tu cuerpo lo sabe, y el sentimiento del domingo a la tarde, que parece que la vida de las personas se apaga porque el lunes tiene que ir a trabajar. Hay patrones que pueden ser hasta cómicos cuando uno los piensa, pero también están los serios, los que se relacionan con lugares, con nuestras tristezas, con nuestras alegrías, con nuestros estados de ánimo. Y uno también, mediante esta bitácora, reconoce patrones, ¿no? Esto que se repite. Por eso me encanta Joaquín Sabina cuando dice, y traté en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches. De día no pasaba nada, el problema era la noche. Encontró un patrón que permaneció con él por 500 noches. Ahí tenés un ejemplo de patrón hermosísimo en algo que se escribió, se pensó, fue una inspiración y después se cantó y prácticamente queda para la posteridad la frase, porque te da a entender que descubre un patrón. Con la bitácora reconoces avances, por dónde estás, qué te gustó, qué no. Piensen en esto, agradecer lo vivido. ¿Ya? Aparece Norma Ronda Virne con esto del secreto y una lista por las cosas por las cuales se siente agradecido. Incluso aquello que te dolió, con la escritura tiene otra perspectiva, porque es lo que buscas cuando te sentás a escribir. Es más, ¿cómo era esa frase de que todo en la vida deberíamos plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro? Escribir un libro, no importa si se publica, si no se publica, importa el hecho de sentarse y escribir. Entonces, volvemos con esto, si Gladiador dijo, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, tranquilamente, lo que escribís en tu vida va a resonar por siempre en la eternidad. Continuemos con esto. Piensen también en escribir como un acto de presencia. Y por más que suene obvio, cuando uno lo analiza es fantástico decir, estoy presente a través de la escritura. Si alguien dijo, pienso, luego existo, hoy decimos, escribo, luego existo. Uno tiene presencia porque se expresa, uno tiene presencia porque escribe, uno tiene presencia porque analiza, porque piensa, porque registra. Esto de pensar el hecho de escribir como un acto de presencia. Le decís al cerebro, estoy acá, estoy vivo, puedo expresarme, puedo hacer. ¿Sí? Piensen en esto, lo dijo Yolanda también, en un mundo acelerado, en un mundo donde es todo inmediato. Incluso pueden buscar en
en Internet, la cuestión del tiempo cambia. ¿Cuántas horas, o sí, cuántas horas se suben por segundo a YouTube? ¿Qué pasó con la noción de tiempo ahí? No sé. Y eso se reparte entre todos los habitantes, o entre todos los usuarios de Internet, para ver qué elige ver cada uno. ¿Sí? Todo tiende al olvido inmediato. Todo tiende al olvido inmediato, pasa de largo, incluso cuando, Flor, cuando te sentás a mirar videos de TikTok, eh, ¿cuántos videos ves en 10 minutos? Ya, perdiste la cuenta. ¿Viste? ¿Cuántos videos viste en una hora? ¿No? Y pensá en esto, son todas estructuras que van al cerebro directamente. Ah, uno piensa con lo que sabe, después se convierten en pensamientos todo eso que viste. Y yo te dije 10 minutos y me hiciste cara de no sé cuántos, no sé, ¿cuántos pensamientos hay en 10 minutos? Y ¿Cuántas? después perdón, Alejandro, y después Mm, se convierten en patrones. tal cual, sí, es eso, es eso. En el momento que Flor despierta, abre los ojos, es verdad. Es que vos sabés que es muy gracioso porque a la noche, ponele, nos encontramos y, bueno, yo te muestro mis TikTok, vos me mostrás tu TikTok. Y después las conversaciones se basan en la frase que escuchamos en TikTok, que nos parecieron graciosas, que nos aparecieron en 25 videos, porque ahora es trend tal cosa, y hay un Sí, montón sí, de videos que se repiten con eso, y se te pega por un tiempo y lo repetís. Digo, se convierte en un presente también. sí, Y en sí. videos que vos decís, nada, Claro. cansado, No, pero pavada. igual está bueno, a mí me hizo reír ese, y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor, y hacen todo un acting con esa parte de la canción. Habré visto 20 de eso en un ratito, Sí, sí, sí. pero está bien, lo usás diferente. Tenés esto de compartir, conversar, analizar, y digo, a ver, lo que vos viste que te gustó, lo que yo vi que me gustó. Le diste un uso social. Sí, sí. No es que te encerrás a eh, ver pasar videos. Incluso lo que dice Yolanda es lo que te termina pegando. El patrón de pensamiento viene de aquello que estás mirando, de aquello que Ujú. estás escuchando, de aquello que estás viendo, de aquello a lo cual le prestaste atención. Entonces, se contradice un poco, ¿eh? No es un olvido inmediato. O volvemos, hay una selección nuevamente y la conciencia de esos 50 videos selecciona 5. ¿Qué es lo que contás vos, Flor? Comparto los TikTok que me gustaron con los que a vos te gustaron. O sea, viste 200 y hablas de 5. Entonces, ahí está la selección que hace la conciencia. Entonces, imagínense que con la realidad nos pasa eso. Y lo más triste, que con nosotros mismos nos pasa eso. De 70.000 pensamientos al día, sos consciente de 10, de 5, de 20, de 100, ¿de cuántos? ¿No? Y son 70.000 oraciones que produciste en un día. Entonces, ahí también parece que lo de afuera es igual a lo de adentro. En estos 70.000 impulsos que te dio Internet durante todo el día, vos elegiste 10, 7. Si digo 70 es muchísimo. Pero, entonces, en esto de tomarse unos minutos para registrar el día, para registrar la emoción, para registrar lo que viviste, es un modo de resistencia prácticamente. Sí, y esto también cambió a lo largo de la historia, porque ¿qué sería resistirse? ¿Qué sería ser rebelde? ¿No? Entonces, en un tiempo rebelde era leer un libro. Hoy ser rebelde es escribir sobre uno mismo. No se rompe con la inercia del mundo prácticamente. ¿No? Te lleva a ver videos, te lleva a hacer deporte también. Es resistir la inercia de todo lo que te plantea el mundo. Entonces, es decidirse uno mismo. Yo estuve aquí, sentí esto, aprendí esto otro. ¿Sí?
Por eso prácticamente escribir te lleva a un cambio en las moléculas de tu cuerpo, en los átomos de tu cuerpo. Desde el sistema inmunológico que pegó tanto cuando lo dije, hasta esto de resistir, escribir como una forma de resistencia. Entonces, si te pones a pensar, las formas de resistencia van a ser muchas. Hoy, una forma de resistencia es el tiempo libre. Sentarte en el césped a mirar el cielo. Eso es una forma de resistencia. Salir a correr, salir a caminar, hacer deporte, viene a ser otra forma de resistencia. Escribir, obviamente, y sobre todo escribir sobre vos mismo, sobre tus pensamientos, tus ideas y tus estados, también es una forma de resistencia. Entonces, cuando hablamos de escritura terapéutica, no solo hablamos de escribir para sanar heridas, escribir para habitarse, escribir para tener presencia, escribir para aclarar la conciencia, para construir una narrativa propia. Entonces, hablamos de tomar la pluma como quien toma el timón y dice, yo conduzco este barco. Y sobre todo recordar que la bitácora era esa caja negra que estaba al lado del timón, ¿no? Junto con que con una brújula. Entonces, hablar de tomar la pluma o tomar el teclado es semejante a esto de tomar el timón del barco y conducir. Entonces, cada uno de nosotros prácticamente es el único que puede escribir su propia bitácora. Es lo que lo hace individual. Nadie más tiene acceso completo a nuestro interior que nosotros mismos. Entonces, si bien parece sencillo, pero es algo muy profundo entender que dentro de Yolanda está ella, ¿no? Está su mundo interior, su vida, sus pensamientos. Dentro de Flor, Eh, sí, Alejandro, y es que dice, cada uno de nosotros es el único que puede escribir su bitácora porque cada uno de nosotros lleva una agenda escondida mm, y esta no es pública. En cambio, yo la puedo plasmar en esta bitácora. Entonces, con esa agenda escondida, todo el mundo la tiene. Y que no digan que no, porque es cierto, sí, ¿verdad? sí, sí, eso está para un título de un taller de escritura terapéutica, ¿eh? La agenda escondida por Yolanda Oliva. Y pero es verdad, tenés una agenda escondida donde están los pensamientos, los sentimientos, las ideas, las ocurrencias, los delirios, ¿no? Las acusaciones. Y, y acciones. Sí, sí. Y bueno, ahí te das cuenta que las acciones, las decisiones son interiores. ¿Sí? Me gustó eso, ¿eh? La agenda escondida. No, pues, aparte suena conspiración y todo eso también, ¿no? La agenda mundial escondida. Entonces, lo que dice Yolanda es verdad, nadie tiene acceso completo a la agenda escondida. Nadie tiene acceso completo a el mar interior en el cual pretendemos o invitamos navegar. Y sobre todo esto, no va a ser un val siempre calmo, ¿no? Los pensamientos pueden hacer tormentas, las emociones pueden producir tsunamis. Acá entra también esto de, no sé, hay un video en C de Ciencia que está en YouTube que habla de las olas monstruo, ¿no? Y estamos hablando de navegar un mar interno y cada tanto, por cuestiones del azar, esas olas se amontonan y de repente aparece una ola de 50 metros que puede destruir cualquier cosa. Tu interior pasa esto, ¿no? Y si estás navegando y de repente escribís que se viene la ola de 60 metros, vas a escribir eso solamente. Entonces, vamos a poder contar partes. Algunos fragmentos se comparten, pero nosotros sabemos que hemos navegado en silencio. Escribir esa experiencia es un acto de soberanía. A veces no sabremos qué escribir, otras veces las palabras fluyen y algunas entradas son confusas, otras reveladoras. Piensen en esto, el interior tiene esto también. El interior a veces es confuso y otras veces es revelador, otras veces da seguridad, otras veces te confunde más todavía. Entonces, esta acumulación de bitácoras
y de páginas se convierten en el mapa del alma, ¿no? En una cartografía, podríamos decirlo, de nuestro devenir. Entonces, en este caso, la escritura terapéutica te enseña que la vida no necesita tener sentido todo el tiempo. Acá cito a Chaplin cuando decía, la vida no es sentido, la vida es pasión. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? Démonos cuenta también, no hay que entenderlo todo para poder continuar y seguir, pero sí podemos retenernos, registrar, reflexionar y continuar navegando con más claridad y con más honestidad. Pero sobre todo, y algo importante, navegar con presencia, ¿no? Y es la escritura la que te hace sentir esa presencia. Es la escritura la que te da esa presencia. Es la escritura la que convence al cerebro de que estás, de que sos. Entonces, por eso, si alguna vez se dijo, pienso, luego existo, hoy tranquilamente podemos decir, escribo y luego existo. Entonces, para terminar esta primera parte, pensemos en esto. La bitácora no era solamente un cuaderno. La bitácora era un santuario, era un confesionario, era una brújula. Piensen en esto, en lo que uno escribe está lleno de esto, son sus propias confesiones, es a donde quiere llegar, es su lugar sagrado. Es el lugar donde podemos ser brutalmente sinceros, sin miedo a juicio. Cuando escribís, podés ser totalmente sincero. En la escritura podés ser vulnerable, podés ser valiente, podés ser visionario. Y eso es lo que tiene también. La escritura te lleva a todos los lugares. Con la escritura vas a la estrella más lejana, con la escritura vas al fondo de los mares, con la escritura recorres el centro de la tierra. Entonces, llévalo a tu interior y también es un constante descubrir, un constante navegar. Entonces, para eso requerís del registro de la bitácora. En ella caben nuestros sueños, nuestros fantasmas, nuestros logros. Piensen a más, la escritura se compone también de tus recaídas, de tus plegarias, de tus dudas, de aquello que querés, de aquello que te gusta. Entonces, acá entendemos que escribir te conecta con tu propia historia, nos devuelve a nuestro centro y nos recuerda que, aunque no podamos controlar el mar, sí podemos elegir cómo navegamos. Esto de que no podés controlar el viento, pero sí acomodar las velas para que te impulsen y para que te lleven. Y en ese viaje que es la vida, con sus luces y sombras, con sus islas y también con su naufragio, porque a veces pareciera que no sabemos dónde estamos, con sus auroras y sus temporales, hay algo profundamente bello en sentarse al final del día y anotar, aquí estoy, sigo navegando, sigo aprendiendo. Esta es mi bitácora, esta es mi alma en palabras. Llegamos a este punto de pensar que la escritura terapéutica es simplemente el alma en palabras. Esta bitácora interior termina siendo el alma en palabras. Bueno, para el ejercicio 1, en esto de, si estamos hablando de escritura terapéutica y de bitácora, en algún momento íbamos a escribir. Para el ejercicio 1, el objetivo es conectar con los valores y principios que guían tus decisiones. Escribí una lista de valores que para vos son esenciales: libertad, amor, honestidad, justicia. Elegís 3 y respondé: ¿cómo me guían en mi vida? ¿En qué momento siento que los pierdo de vista? ¿Qué acciones concretas podía tomar para alinearme más con ellos? Entonces, en este viaje vas a necesitar ciertos valores. Entonces, ¿qué valores necesito para hacer más liviano el viaje?
¿Qué valores necesito para llegar más rápido? ¿Qué valores necesito para disfrutar del viaje? Incluso lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Entonces, para ir completando esta bitácora, una de las primeras cosas que debería hacer el capitán del barco es conectar con sus principios y con sus valores. ¿Cuáles son los principios y valores que guían tus decisiones? Desde la verdad, el amor, la solidaridad, la caridad, la justicia, la beneficencia, lo que se te ocurra, hacen a tus valores y principios. Y a partir de ahí, elegí tres y respondé, ¿cómo guían tu vida? ¿En qué momento los perdés de vista? Porque a veces se escapan, no están. Ahí volvió Yolanda. ¿Y qué acciones concretas podrías tomar para alinearte con ellos? Entonces, ¿cómo me alineo con la honestidad? ¿Cómo me alineo con el amor? ¿Cómo me alineo con la libertad? Entonces, para este primer ejercicio, y ya pensando en esta bitácora interior que estamos escribiendo, es una de las primeras cuestiones conectar con nuestros principios y con nuestros valores. Qué pena, Volví. es que me fue el internet. Ah, bueno, ahora lo explicamos de vuelta, no se haga problema. Ya la primera parte, que era todo lo de la bitácora interior, espero que les haya gustado. Es una forma también de llevar el conocimiento de sí mismo a verlo como un viaje, en el cual necesitas una bitácora que sea tu guía. Entonces, para empezar a escribir esta bitácora, lo primero que tenemos que reconocer son nuestros principios y nuestros valores. ¿Cuáles son los principios y valores que guían tus decisiones? Entonces, como primer ejercicio, es hacer una lista, ¿no? De cuáles son los valores esenciales para vos. Entonces, el amor, el conocimiento, la verdad, la libertad, la sabiduría, la honestidad. Una vez que reconoces 5 o 6, elegí 3 y responde cómo guían tu vida, en qué momento sentís que lo perdés de vista y qué acciones concretas podrías tomar para alinearme más con ellos. En este caso, si el conocimiento, la sabiduría, ¿cuál sería una acción concreta? Esta me encanta, leer 2 páginas por día de un libro. Aparte, no aspira a leer 100, aspira a leer 2. Entonces, bueno, yo apago el micrófono por 5 o 10 minutos y escribimos.
Yo fui bastante sencillo, no me compliqué tanto con los principios y valores. Fíjense qué sencillo. 3 principios y valores. Si puedo ayudar, ayudo. El saber, el conocimiento y por último, respetar y valorar la palabra en todas sus dimensiones. ¿En qué momentos guían mi vida? Prácticamente son las guías de todas mis acciones. ¿En qué momentos siento que lo pierdo de vista? Cuando estoy triste, cuando me siento desalentado. Incluso, fíjense esto, la definición de ira quiere decir resultado de una impresión desagradable en forma de enojo o de tristeza. La tristeza como ira también, no hace falta eso de romper todo. Acciones concretas, navegar por la vida para encontrar a quien poder ayudar, estar listo para escribir. Para el segundo punto es leer, aprender y estudiar. Y cuidar el pensamiento, cuidar lo que escucho y cuidar lo que digo. Como acciones concretas que me permitirán alinearme con esto que estoy planteando de valores y principios. Ahí Flor está escribiendo todavía. Dale, todo tuyo. Bueno, las acciones concretas que podría tomar para alinearme con ellos, no escribí nada, pero Se bueno, te van creo a que ocurrir. sí, igual creo que dentro de en qué momento siento que los pierdo de vista, está como ahí el secreto de cómo volver a alinearme con ellos. Bien. Como valores puse verdad, búsqueda interior y autenticidad. En verdad puse soy lo más honesta que puedo ser conmigo misma y con otros. Implica reconocer verdades que no me enorgullecen y verdades que hieren mi ego, como también decir palabras o justificaciones a otros que no suenen a excusa. La pierdo de vista cuando caigo en la comodidad del silencio. Muchas veces antes de decir una verdad callo por no caer en la incomodidad. O cuando me cuento un cuento que me conforme con mis acciones, ¿no? El autoconvencimiento. En búsqueda interior intento observarme lo más que puedo y cuestionar cada cosa que doy por obsoleta. Me pierdo cuando lo externo me distrae y me pierdo cuando me obsesiono también con esa búsqueda interior. Y en la autenticidad puse ser con mis cualidades y defectos y suelo perderme la complacencia y el control. Así que bueno, creo que vuelvo a decir lo mismo, ahí está el secreto de cómo volver a alinearme con ellos, ¿no? Soltar un poco el control y dejar fluir, que sea un faro la búsqueda interior, pero que no sea una obsesión y bueno, y no quiso tanto. No, Aunque aparte, se habla también. me gustó cuando te metiste con el tema de la verdad, porque fíjate, la verdad termina siendo tu patrón. Verdad es aquello que se repite. Lo pensaste una, lo pensaste dos, lo pensaste tres, lo pensaste 100, lo pensaste 1000, y de repente es una verdad, es una ley, es algo que haces. Entonces, ahí hay un juego entre comodidad e incomodidad. Porque, ¿qué pasa con esa verdad? Cuando me incomoda la cambio, cuando no me incomoda no la cambio. Sí, tal cual. Es algo que fui repitiendo, que fui repitiendo, que fui repitiendo. La búsqueda interior como obsesión, eso es tremendo, ¿no? La búsqueda interior como obsesión, ya no era el hecho que te producía paz, sino que si no me estoy conociendo a mí mismo parece que no sirvo para nada. Totalmente. Se convertía en una obsesión. Y lo que estuvo también tremendo es esto de la autenticidad con el hecho del ser. La palabra ser pareciera que pasa con esto de la cocina. Se llama el espacio y también se llama el electrodoméstico. ¿A qué te referís con el ser? Y pensemos en todo lo que somos. Tu pasado, tu presente, tu historia, y es lo que te hace auténtico. Entonces, como valores, los tres están re buenos. Y de este lado también, que yo hablaba de la ayuda, del saber y del respeto por la palabra en todas sus dimensiones. Acá aparece aquello que se repite y cuando
eso que se repite, es incómodo, se cambia. La búsqueda interior en su extremo como obsesión y la búsqueda esto de, si hablamos de la búsqueda de la autenticidad, tranquilamente podríamos decir la búsqueda del ser, la búsqueda de mi persona íntegra, de mi historia, de mis capacidades, de todo lo que soy. Así que sí, quedó muy bonito el conectar con los valores y principios que guían tus decisiones. Gracias. Puedo leer lo mío, yo lo presenté de una forma diferente. Dale. Y escribí, los principios y los valores son el eje fundamental en mis decisiones, ya que me han dado la oportunidad de ser una mejor persona, tanto en el ámbito personal, familiar, como social. Trabajo, según la segunda pregunta, ¿en qué momento siento que los pierdo de vista? Trabajo para no perderlos a pesar de tener la libertad de poderlo hacer, pero es el mismo amor que me tengo que me impulsa a seguir adelante sin mirar atrás para no inculparme por lo que otros podrían decir que no lo hice bien. Para reforzar cada principio y valor, aprovecho cada oportunidad que tengo para demostrar que soy capaz y con hechos decir, soy honesta, justa, trabajadora, honrada, útil, porque son los hechos los que hablan por mí. Eso fue lo que escribí. Quedó muy lindo, aparte, eje fundamental, le decís vos. Vos fijate que habíamos hecho un taller sobre el amor, y esta no está. ¿Escuchaste, Flor? El amor como un impulso, el amor como una fuerza. Y después también habló de algo importantísimo que creo que todos nos perdemos con esto, que es la culpa, ¿no? Y a veces esa culpa aparece por una decisión que tomaste en el pasado sin entender que en ese pasado fue la mejor decisión. Hoy sería distinto. Entonces, ¿por qué a veces cargamos justamente, con culpa por cuestiones que decidimos? Cargamos con culpa por no entender que era el Alejandro del pasado, Yolanda del pasado, Florencia del pasado. Alejandro, luego es que cargamos con culpas también porque siempre queremos quedar bien con los demás. Sí. Entonces debemos de ser honestos con nosotros mismos, sinceros, transparentes con nosotros mismos, ¿verdad? Y lo Bien. nombraste la honestidad y hiciste una listita ahí de valores. Si querés repetirlo así. Por eso me dije, trabajo para no perderlos a pesar de tener la libertad de poderlo hacer, pero es el mismo amor que me tengo, que me impulsa a seguir adelante sin mirar atrás para no inculparme por lo que otros podrían decir que no lo hice bien. Bien, bien, bien. Bueno, De hecho, esa era. aprovecho este pie de Yolanda, porque esto es tan real, yo por lo menos me siento muy identificada en esto de la verdad y la autenticidad. Pasa por sacarme culpas de encima, ¿no? Dejar de querer tratar de cumplir con las expectativas ajenas, que es algo muy ilusorio, ¿no? Es también lo que uno cree que es la expectativa del otro, ¿no? Es tan... que te Y lleva sabe qué, Florencia, en unas diapositivas anterior, Alejandro lo decía, las personas hoy le dicen algo, Florencia, tal cosa, pero mañana ni se acuerdan de lo que dijeron y usted sigue cargando con lo que totalmente. ellos le dijeron, El ¿verdad? olvido inmediato, es verdad, el Sí, olvido inmediato. sí. Sí, Por eso vuelvo a lo mismo, el cuento que uno se cuenta, como vos decís, Ale, tanto de lo que uno se cuenta, tantas veces repasás y le das para acá y le das para allá, que siempre terminás en el mismo punto y al final se convierte en una verdad es que verdad. puede ser mentira, ¿no? Hay una línea fina, fina. Eso es lo peligroso, pues cuando lo entendés te das cuenta que verdad y mentira es como bueno o malo, ¿no? Mm, ¿Hasta dónde? O sea, quedaste encasillado en dos palabras que son a como dos veces caras de una misma moneda, no ¿no? son del todo claros. Entonces, Sí, entender a la verdad como aquello que se repitió, a una ley como aquello que se repitió, pero aquello que se repitió era una mentira, era un patrón, era sí, algo ideal. Después, hacer el sí. trayecto contrario es dificilísimo, Sí, ¿eh? sí, totalmente.
Buenísimo con ¿Cómo el se primer ejercicio. concatena todo? ¿Viste? Está todo Eh, con... para el segundo, ahí vamos a tratar de hacerlo medio rapidito, el mapa del alma. Y acá, si hablamos de una bitácora, inevitablemente vamos a tener esto, ¿no? El mapa del alma. Tomar conciencia de los territorios internos que habitamos. Y acá viene lo loco, porque nadie niega el lugar físico donde está, ¿no? Todos saben que Florencia está en el comedor, yo estoy en mi habitación, Yolanda está en el comedor también, pero ¿en qué lugar de tu interior estás? Cuando vas por la calle, sabés en qué barrio andás, sabés por qué calle estás, sabés hacia dónde vas, pero ¿por qué no pasa lo mismo con tu interior? Entonces, acá la idea es hacer una lista de los paisajes del alma. El mar del miedo, la isla de los recuerdos felices, el desierto del duelo, la montaña del logro, la cueva del silencio. Pero al hacer ese mapa también es como abrir heridas, Alejandro. Un poco, un poco. Justo por enfocarte en las cosas lindas, el mar de la alegría, la isla de los recuerdos felices, el desierto del olvido. Ah, me gustó esa, el desierto del olvido, la montaña del logro, la cueva del oculto, el abismo de ¿qué podría ser? A ver, el abismo de los malos recuerdos, están allá, están a lo lejos. No sé. La idea es poder inventar un mapa del alma relacionando cuestiones interiores con lugares físicos. Un bosque, una montaña, un mar. Y si te puede hacer mal, pensá todas en cosas positivas. Pensá en la alegría, pensá en recuerdos felices, pensá en personas agradables, en personas que querés. Incluso esto está en Bitácora Interior 3, porque acá estamos en lugares grandes, pero Bitácora Interior 3 se centra en la ciudad, ¿no? La ciudad psicológica. ¿Qué lugares de tu ciudad psicológica frecuentas? Acá pensamos en algo más grande, ¿no? Los paisajes de mi alma. Entonces, De hecho, puede ser lo malo como la antítesis de lo que no quiero o de donde también, ahora sí quiero estar, ¿no? Poder usar esa sombra o ese mal recuerdo en lo que quiero alcanzar, porque incluso, puede ser un camino a recorrer, qué sé yo, un lugar inexplorado, ¿no? el alma viene a ser un conjunto de virtudes, ¿no? Si vas a pensar en paisajes del alma, hagámoslo bien positivo y pensemos en virtudes, ¿no? Y ahí asocias el mar con una virtud, el bosque con otra virtud, la playa con otra virtud, la montaña con otra virtud, ¿sí? Entonces, hagamos la lista nada más y después, si quieren lo anotan, continúa. ¿Qué hay? ¿Qué se escucha? ¿Qué se ve? ¿Qué parte de vos lo habita? ¿Qué historia guarda? Así que hacemos en 5 minutos la lista y la compartimos.
Yo listo. Yo hice uno que se llama El jardín de los recuerdos de la infancia. Es que se podía hacer cosas bonitas con... ¿Lo puedo leer? ahí Pues termina. Dale, esperamos a Florencia. esperamos a Florencia, sí. Quedan lugares bonitos a veces, ¿eh? El bosque de los bellos recuerdos. Vamos, Yolanda. Bueno, yo más bien lo ubiqué como, ustedes saben que la vida son diferentes situaciones, diferentes estados, y lo llevé a un estado que yo estoy viviendo actualmente. Bien. Tengo las montañas más bellas del mundo, con las cascadas donde hay muchas flores, en especial de color azul, con una fragancia delicada. Estas montañas están alumbradas por el sol cálido. Aquí el aire sopla mi rostro, pero no lo hace abrupto, lo hace con delicadeza y ternura. Los pájaros cantan para hacer esa armonía en mi mente y en mi corazón. Ahí lo dejé. Un auténtico paisaje del alma. Tal cual, un auténtico paisaje de las montañas, las cascadas, las flores, la fragancia, lo que se siente tranquilamente. Sí, muy bien, es eso, es un auténtico paisaje del alma. Yo lo hice con frasecita como estaba ahí, pero lo que describiste quedó muy bonito. Te centraste en la otra parte. ¿Qué hay? ¿Qué se escucha? ¿Qué se ve? ¿Qué parte de vos habita? ¿Qué historia guarda? Así que, sí, era, incluso hasta Florencia, con la carita decíamos, un auténtico paisaje del alma. Bien, vamos, Flor. Bueno, el mío se llama El Sendero del Encuentro. Voy caminando por un camino llano con pequeñas y suaves curvas que me ayudan a avanzar hacia adelante. A mi derecha, un limpio arroyo que me susurra la sabiduría que corre a través de mí. A mi izquierda, un bosque que combina luces y sombras plasmando mis experiencias. Atrás, el paisaje que va quedando forma parte del pasado. Y adelante, un horizonte por recorrer por el solo hecho de disfrutar el proceso. Ay, Muy qué bueno. lindo. Otro auténtico paisaje del alma. En cambio, Pasado, presente y futuro. y futuro. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, muy bonito. Y el último se llama El diario del puerto oculto. Acá, bien fiel a la bitácora, el objetivo es reconocer aspectos internos que hemos descuidado o hemos ignorado. Imagina que en tu viaje encontrás un puerto del que no tenías registro. Un lugar olvidado dentro tuyo, quizás una emoción, una pasión dormida, una necesidad no atendida. Y a partir de ahí escribimos, ¿qué vemos en ese puerto? ¿Qué partes tuyas viven ahí? ¿Qué dejaste ahí? ¿Por qué? ¿Cómo sería volver a habitar ese lugar? Este ejercicio te invita a redescubrir partes de vos que fueron dejadas de lado y pueden estar listas para integrarse. ¿No les pasa que un recuerdo, un comentario, una idea les trae algo de la adolescencia, les trae algo de la juventud? Y decís, mirá vos, yo quería hacer eso y me olvidé. Yo tenía eso conmigo y de repente lo perdí. Yo tenía ganas de y de repente se me fueron. Y una situación, un comentario te revela o te hace descubrir otra vez ese puerto, por eso es el puerto oculto. Es un puerto que fuiste, que estuviste, pero que por alguna razón no lo registraste. ¿Y cuántas veces en la vida tenemos eso? De querer algo y olvidarnos, de anhelar algo y perderlo, de que a veces se nos pasa por alto. Y cuando despierta nuevamente, parece que nos reencontramos con ello. Entonces, la idea de el diario del puerto oculto es buscar aquella situación, aquello que queríamos, que
por alguna razón quedó como olvidado. ¿Sí? Incluso el mismo hecho de escribir puede ser el encontrarse con un puerto oculto. De repente me gustaba escribir, tenía interés, pero lo perdí. Claro, y hacía eso, ¿no? El Me diario... leíste la mente, Ale. Ah, bueno, bueno. Pero me gustó la idea porque a veces nos pasa, uno se olvida de ciertas cosas y de repente se las reencuentra. Así, mira, esto yo lo sabía hacer. Bueno, 5 o 10 minutos y... Y me encantó la música que puso Yolanda. Siempre me gusta tener música de esa, de calma. Ay, yo todavía estoy copiando. Escriba tranquila, escriba tranquila. Estoy copiando, le digo todavía. Sabe que yo debía haber almorzado hace media hora, como nosotros aquí estamos en la hora de... Pero no hay problema. Ah, esa hija me mandó un mensaje que necesito contestárselo. No, pero voy a terminar con usted. O contestar el mensaje, no hay problema. Allá son las 12:30, ¿no? Sí. ¿Puedo hacerlo para mí Sí. Muchas veces me pasa que hay ejercicios que tienen un tinte muy personal y no los leemos, no los compartimos. Sí, sí, puede pasar, puede pasar. Hija, perdona, pero no te entiendo, fíjate. El primero, ya lo comprendí. La segunda está bien. Perfecto. Este no se lo voy a compartir, le digo. Este lo voy a escribir posterior. Dale, está muy bien. Sí, sí. ¿Verdad? No, no hay problema, no hay problema. Yo le Ha contaba sido, que muchas ajá. veces hay ejercicios que son muy personales y por ahí no se leen, pero está todo bien, se respeta. Sí, Así ha sido que, una clase muy hermosa. bueno, falta el cierre, que ya lo hacemos y terminamos. La reflexión final es que en esta bitácora y en este navegar, tal vez no puedes controlar el viento, ni controlar el clima, ni controlar la tormenta. A veces tampoco tenés la certeza sobre cada isla o cada lugar a que llevas ni cuánto va a durar el viaje. Pero siempre tenés esta posibilidad de escribir, de registrar. Porque escribir no es solo recordar lo que pasó, sino decidir cómo lo contamos. Es transformar las heridas en aprendizaje, transformar las heridas en aprendizaje, las pérdidas en despedidas conscientes, y esto de despedida consciente viene a ser esto de que la vida no es tanto lo que obtenés, sino lo que soltás, ¿no? Si quieres plenitud, primero vacíate. Eso es una despedida consciente. Y eso no solo a nivel de encarnado, sino también separaciones físicas. Exactamente, exactamente. Entonces, los logros son faros que iluminan. Entonces, la escritura es afirmar con cada palabra que nuestra historia importa, que lo que sentimos vale, que lo que fuimos y lo que soñamos tiene sentido. Entonces, Hermoso.
Sí, sí, Yolanda. Este taller no termina aquí, es el camino que se renueva cada día, en cada elección consciente, en cada acto de amor propio, en cada paso que den hacia su mejor versión. No importa cuántas veces te hayas perdido, mientras tengas una hoja, una palabra, una intención, podés volver a encontrarte. Y la invitación es: escribí como quien se salva, escribí como quien recuerda el rumbo, escribí como quien lanza una botella al mar con la esperanza de que alguien, o quizás vos mismo en el futuro, la pueda encontrar. Le voy a hacer una captura. Ay, ya la Dale, pasó. dale, dale. Hacele, Me hacele, encantó eso. hacele, hacele. Listo. Dale. Entonces, la pluma es tu timón, la hoja es tu mar, y somos el capitán, así como decíamos en un principio, y sobre todo, piense y hágase rico también dice, quien era el pasajero en un momento, de repente pasa a ser el capitán, y es parte de la vida, ¿no? Sos el capitán de tu propia nave, sos el capitán de tu propio barco, sos el capitán de tu destino, si querés verlo. Entonces, y a veces todo lo que necesitamos es simplemente seguir navegando, seguir viviendo, seguir estando presente. Empieza hoy, abrí tu bitácora y escribí. Así que, más que nada, quiero agradecerles a Yolanda y Florencia por estar presente y ser parte de este encuentro llamado Bitácora Interior. Hay 2 encuentros más, el próximo martes a las 14 horas, horario Argentina, porque Yolanda es de Honduras y son las 11 de la mañana ya. Así que también, si te gustó el video, si querés colaborar para que este proyecto continúe, yo siempre dejo un alias y también dar la invitación para el martes 14 y el martes 21, que continuamos con Bitácora 2 y Bitácora 3. Muchas gracias y Hermoso, nos muchas vemos. gracias a usted. Que Dios le bendiga. Florencia, mucho gusto. Un Igualmente. abrazo. Hasta pronto. Ahí